Cuando Dios se le presentó a Moisés cerca a la zarza ardiendo, le dijo que él había visto, que había escuchado y que quería intervenir en la vida de sus hijos, de los israelitas. Nosotros los cristianos creemos en un Dios que es un tú, o sea, es alguien con el que yo me relaciono, no es algo que no tiene forma, no es algo que yo no puedo describir, no, es alguien con quien yo hablo, converso y dialogo. En nuestras relaciones personales hemos perdido un poco el diálogo y por eso nos parece difícil entender que Dios es ese que se da y que recibe, o sea, que habla y que escucha. Muchos salmos, por ejemplo el 138, hablan de que Dios nos escucha, pero entonces ese Dios, si nosotros no le hablamos, si nosotros no nos acercamos a Él, entonces Él deja de hablar. No, es un poquito coqueto este Dios y nunca deja de hablar, porque Él que nos creó y que nos conoce perfectamente, sabe cuál es nuestro fin, nuestra misión, el sentido de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado, yo quién soy? ¿Yo qué voy a hacer en la vida? ¿Yo para qué nací? ¿Y alguna vez se lo has preguntado a Dios? ¿Alguna vez te has sentado con Él a dialogar, a hablar? ¿Quién más conoce su obra sino aquel que la creó? Cuando en el Génesis comienza Dios a crear, la palabra de Dios crea. Pero entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Dónde podemos encontrar la palabra de Dios? San Agustín habla de dos instancias importantes en donde podemos encontrar la palabra de Dios. Una, en la creación, en la naturaleza. Nos está hablando de su ternura, de su compañía, el sol que te calienta y que te da vitaminas, las plantas que te dan los frutos necesarios. La hermosura de la creación está hablando de Dios. Y el segundo, porque resulta que nosotros somos un poco ciegos y no vemos que Dios nos ama a través de su creación. Entonces el segundo fue la Biblia. Ahí empezó a hablarnos su palabra, que se acercó a través de los profetas, a través de los jueces, a través de los que sabían hacer poesía, que sabían hacer narrativa, a través de todas esas personas que comprendían Dios cómo hablaba y que no lo transmitían. Pero entonces el Señor nos dijo a través de su Hijo, en el prólogo de Juan lo dice de manera bella. Veamos qué dice San Juan en el prólogo, cuando empieza su evangelio. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Es Jesús, es la persona de Jesús, o sea, Dios que se hace hombre para mostrarnos a nosotros la manera como Dios nos ama. Nos habíamos vuelto sordos, nos habíamos vuelto ciegos, nos habíamos paralizado porque no comprendíamos que Dios nos amaba y que nos amaba de una manera tierna, bondadosa, bueno para nosotros. El Salmo 139 dice, Dios nos conoce. Tanto nos conoce que nosotros no hemos pronunciado la palabra y Él ya sabe exactamente qué vamos a decir. Entonces, ¿cuánto tiempo tú te estás demorando en reconocerte delante de Dios y reconocerte como te ama Dios y qué es lo que quiere contigo? Tu historia, tu ser, tu misión, lo que tú eres y el sentido de tu vida te lo da la palabra de Dios, esa palabra que escucha, o sea, que da y que recibe. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Pili Pérez. Gracias por ser parte de este proyecto.